Así que le damos la palabra a ella y después continuamos, por favor. Muchas gracias. Por favor, si pueden tener silenciados los micrófonos, entonces nos podemos escuchar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los presentes. Hoy nos acompaña el doctor Raúl Gustavo Lozano, quien va a disertar, lo cual es un honor para nosotros, como siempre. Yo soy la escribana Silvia Galarza Cebal, voy a ser la moderadora en este primer foro del ciclo anual de capacitaciones organizado por el Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, en el marco del convenio que mantienen ambas instituciones. Agradecemos la presencia del señor decano, doctor Mario Villegas. Buenas tardes, doctor. Si quiere saludar, le damos la palabra. Ahí está. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, Silvia, gracias por cederme el uso de la palabra. Agradecerle en primer lugar al Colegio de Escribanos de Corrientes, esta iniciativa conjunta que venimos llevando desde el año pasado, pero cuyo motor principal es el Colegio de Escribanos de Corrientes, en la figura de su señor presidente, el escribano José María Botelo y todo el equipo de trabajo. Participan también de este primer encuentro la vicedecana de nuestra facultad, la doctora Hilda Zárate, y por supuesto es un gran honor compartir este espacio con uno de los maestros del derecho que tiene nuestra facultad, que es el doctor Gustavo Lozano. Y digo maestro no solo en el sentido de su figura académica, su gran figura académica, su trayectoria como hombre del derecho aquí en nuestra región y que ha trascendido a las fronteras locales y ha tenido una expansión nacional e internacional, sino también digo maestro en el sentido de que enseña no solo con su sabiduría jurídica, sino también con su conducta ética, ¿no? Para nosotros es fundamental en la universidad pública tener personas que no solo tengan integridad académica, sino también integridad personal, humana, y en eso el doctor Lozano es uno de nuestros principales exponentes. Así que agradecerles al colegio, como siempre, la confianza en nuestra institución, en nuestra facultad, en convocar a los docentes de mayor trayectoria de esta facultad y de otros lugares del país para participar de estas jornadas de capacitación que son fundamentales para que los integrantes de la colegiatura puedan estar permanentemente informados, formados y capacitados sobre temas jurídicos que hacen a su actividad profesional de manera permanente. Así que me parece que este tipo de espacios son los espacios que habitualmente las instituciones debemos generar, crear y trabajar de manera conjunta para que podamos lograr tener mejores profesionales en toda nuestra extensión geográfica, en este caso la provincia de Corrientes. Yo estoy convencido de que este tipo de actividades es lo que nos nuclea, nos fortalece y al mismo tiempo van a permitir que siga creciendo, en este caso, el derecho notarial, el derecho registral, todo lo que tiene que ver con la actividad de las escribanas y escribanos de Corrientes, y que seguramente, a pesar de esta circunstancia especial en la que nos encontramos, vimos esta modalidad virtual como una herramienta potente para llegar a toda la provincia con formación de calidad, con formación de excelencia, y que podamos seguir trabajando juntos, empeñados en construir esta capacitación que permita que los profesionales de la región puedan seguir luchando con entereza, con formación, por el derecho, por la libertad, por la igualdad y por la justicia en nuestra sociedad. Felicitaciones, escribano Botelo, por la iniciativa, agradecerles la confianza en nuestra facultad, invitarlo a seguir trabajando de manera conjunta en estos esfuerzos, y bueno, y un gran abrazo al querido profesor doctor Gustavo Lozano, que para nosotros siempre es una de las figuras, dije yo, más importantes de nuestra facultad.
También les mando un cariño grande a todos los que participan de este evento. Veo a profesoras de nuestra casa o ex profesoras de nuestra casa, la veo a la escribana Guaso, estoy viendo a algunos miembros de nuestro viejo staff académico también de la facultad, así que dejar un gran cariño para todos y todas, y decirles que juntos con el Colegio Profesional vamos a seguir trabajando en hacer estas opciones para toda la actividad profesional. Muchas gracias. Invitamos al escribano. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Ahora invitamos a nuestro querido presidente del Colegio de Escribanos, el escribano José María Botelo, a saludar al doctor Lozano y a todos los presentes. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias, doctor Mario Villegas. Muchas gracias por tu presencia y muchas gracias también por la vicedecana Hilda y las autoridades de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por acompañarnos y por este compromiso que ustedes tienen, que lo asumimos hace un año cuando firmamos, acuérdense, el convenio de este ciclo de capacitaciones, que para nosotros es muy importante justamente y sobre todo tener los docentes, profesores, los disertantes que son realmente son personas de renombre no solamente a nivel provincial sino nacional. Así que nuevamente estamos muy agradecidos, Mario Villegas y Hilda, que nos acompañen, que estén presentes hoy. También saludamos muy especialmente a las autoridades de algunos colegios que nos visitan, autoridades, presidentes de otros colegios, a un representante de la Ciudad de México, el doctor Juan José Pastrana, un profesor de la Facultad de la Universidad de México, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos realmente. Y hoy estamos nosotros sumamente felices y contentos de que poder llevar a cabo este primer foro de este ciclo de capacitaciones y sobre todo con un docente, como nosotros decimos, un docente de lujo, que es el doctor Raúl Gustavo Lozano, una persona reconocida no solamente en el ámbito provincial, sino también nacional. Realmente, doctor Lozano, estamos muy agradecidos de su participación y su generosidad con el Colegio de Escribanos. Usted es un amigo del Colegio de Escribanos y siempre nos acompaña. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañan y para nosotros, nuevamente les digo, es una satisfacción, una gran satisfacción de que esta apertura la hagamos con el doctor Raúl Gustavo Lozano, un docente con mayúscula de la Alta Casa de Estudios de la Universidad Nacional del Nordeste. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tus palabras. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a mencionar como algo muy importante que este ciclo anual de capacitaciones ha sido declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes, por resolución número 1252 de fecha 23 de marzo de 2021. Y que este ciclo se está desarrollando en este año en el que nuestra institución está cumpliendo sus 90 años de existencia. Como dijimos, nuestro disertante de hoy es el doctor Raúl Gustavo Lozano, que es un docente emblemático de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, que ha sido parte importante de nuestra formación académica y de nuestra vida universitaria, un profesor sabio, generoso y muy querido, quien tiene un vastísimo currículum que es conocido por todos, pero él nos pidió que solo mencionemos que es doctor en Derecho y profesor titular de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones. El tema a tratar hoy es el de testamentos, generalidades, registración y revocación. Es un tema muy importante porque forma parte del programa del concurso de discernimiento para la titularidad de registros, examen que se lleva a cabo todos los años en nuestra institución.
Al final de la disertación se podrá hacer preguntas a través del chat por escrito o a viva voz solicitando la palabra. Pedimos por favor que sean preguntas concretas y breves, así todos podemos participar. También les recordamos que esta disertación va a quedar grabada y se podrá ver en el canal de YouTube del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes. Y que cualquier consulta que surja con posterioridad a la disertación se puede hacer al email del colegio consultas@sec.org.ar. Solicitamos que durante la disertación mantengan silenciados sus micrófonos. Ahora sí, damos la palabra al doctor Raúl Gustavo Lozano para que él inicie su disertación cuando guste. Muy buenas tardes. Un verdadero honor para mí estar en este foro tan prestigioso, para lo cual tengo que agradecer especialmente al presidente del Colegio de Escribanos y a todo su equipo, a todas sus autoridades, a la Facultad de Derecho, en una persona del decano y su vicedecana, y a todos los escribanos que sacrifican su tarde para estar presentes en esta charla que vamos a mantener, porque creo que voy a hablar ante personas que conocen perfectamente este tema, y quiero también agradecer las palabras tanto del decano como las del presidente del colegio, porque han sido demasiado generosos y en sus consideraciones hacia mi persona, y lo que me produce un compromiso tremendo a estar a la altura de tales circunstancias, dado, digamos, la honra que me han hecho en sus consideraciones. Pero espero por lo menos acercarme a todo lo que han dicho y agradecer especialmente por esta gran organización que ustedes tienen, que es muy prolija, muy fecunda y que realmente es agradable estar con ustedes. Por supuesto, siempre predispuesto a lo que el colegio como la Facultad de Derecho me pidan, van a contar conmigo dentro de mis posibilidades. Admito que hay muchas limitaciones, pero dentro de todo voy a estar con. Así hoy el tema, como bien lo ha dicho la escribana Galarza, perdón, dije bien, es el testamento y algunos aspectos de su testamento. Es tal vez una institución muy importante, considero yo, porque permite la conjunción de dos primos hermanos, como son los escribanos y los abogados. En realidad es una tarea que deberíamos hacerla en equipo porque por las circunstancias de la historia y de connotaciones jurídicas, el testamento ha caído en cierta forma en desuso y se usa muy poco. Debería hacerse con mayor frecuencia, dado que hoy la ley lo permite, incluso los testamentos en vida, los vitales, perdón, para caso de enfermedad, y por supuesto el testamento como acto jurídico de transmisión de bienes para después de la muerte, que es algo, debería ser algo, digamos, multiplicador, numeroso, porque si hay algo que no nos vamos a salvar es de esa fatalidad, y por lo tanto es bueno que en vida y con lucidez preveamos lo que va a suceder con nuestro patrimonio, que casualmente es uno de los incentivos para producir y para seguir trabajando, incrementando nuestros bienes, es que porque tenemos la seguridad que con ello vamos a ayudar a quienes nos fecunden, a quienes querramos que de alguna manera sean los receptores de todo nuestro trabajo, nuestro sacrificio, en forma directa y por vía de nuestra voluntad, no por lo que supletoriamente pueda indicar la ley. Por eso es que hoy en día la reforma última al Código Civil, el nuevo Código Civil y Comercial, ha establecido mayores
flexibilidades para la autonomía de la voluntad, y en ese aspecto la cuestión testamentaria adquiere una importancia significativa, porque por vía de testamento podemos disponer de nuestros bienes incluso a personas que no son nuestros herederos legales, y con mayor flexibilidad. Incluso también a nuestros propios herederos podemos mejorarlo más de su porción solamente por vía de un testamento. No hay otra alternativa. Así que el testamento es de vital importancia, no solamente patrimonial, sino también profesional, porque es una herramienta muy válida, muy importante, tanto para escribanos como para abogados en el ejercicio de su. Se hace muy bien el Colegio de Escribanos en promover estas cuestiones propias de la incumbencia notarial, y fundamentalmente porque el Colegio de Escribanos lleva actualmente el registro testamentario, es decir, que eso es un logro del colegio, conseguir de un registro que muy bien lo lleva el colegio, puede haber orden, seguridad jurídica y permita transparencia en todas estas cuestiones que a veces, por falta de una seguridad y transparencia, caemos en juicios interminables, que no son precisamente la idea del legislador cuando creó esta figura del testamento. Por el contrario, la idea fue dar seguridad jurídica a ese acontecimiento fatal que se produce cuando el dueño de todos los bienes, el titular de todos los bienes, desaparece. Muy bien. En la historia el testamento pasó por muchas etapas, ¿cierto? De ser la figura principal, como el derecho romano en su principio, a ser una figura en cierta forma desusada, como fue el derecho germánico, que en cierta forma vino con posterioridad a la desaparición de Roma. Por lo tanto, se crearon estas dos tendencias, la testamentaria y la no testamentaria. Es decir, el derecho germano no admite el testamento por sus costumbres y por su cultura, sobre todo en la materia de transmisión de propiedades. Mientras tanto, el derecho romano, que es fuente importante del derecho occidental y fundamentalmente del derecho argentino, sí, lo mantiene y le da mucha importancia al testamento, a punto tal que en Roma era un deshonor morir sin testamento. Era muy flexible, era muy propicio para que la gente teste, incluso podía testar verbalmente ante dos testigos y el pastor, cosa que, bueno, en la práctica eso sería imposible hacerlo, pero sí fomentar que esta institución sea utilizada por las personas a cualquier edad, porque lo puede hacer a edad muy joven o no, y lo puede ir modificando, porque una de las características esenciales del testamento es su revocabilidad, o sea, que su modificación, o sea, que el que hizo el testamento lo puede modificar tantas veces como quiera y de la forma más flexible posible por la que establece la ley, ¿cierto? Así que el testamento es importante, y creo que si entre los profesionales que trabajamos con esta figura, aconsejamos e informamos verdaderamente de sus bondades, es posible que recupere nuevamente en Argentina y en Latinoamérica fundamentalmente el rol que ha tenido en su historia originaria, como que todos teníamos hechos de testamento por las dudas. Es importante hacerlo cuando estamos bien y no dejar librado al azar o a los conflictos que puedan surgir en materia de transmisión sucesoria por causa, ¿cierto? Bien, entonces el fundamento es una cuestión obvia, digamos. El fundamento del testamento es que el dueño de todo quiere expresarse y quiere establecer a favor de quién va a dejar su vida, ¿cierto? Dice la ley ahora, con alguna crítica que se le puede formular, que el testamento es un acto de disposición de bien, que puede hacerlo una persona humana, ¿cierto? Las personas jurídicas no pueden pecar. Una persona humana puede hacer un acto, digamos, el testamento disponer de todos sus bienes para después de su muerte.
dice un agregado del Código Nuevo, en su primer artículo del Testamento, ¿no es cierto?, que es el 2462, que dice que debe respetar la legítima de los herederos forzosos y agregado que en realidad no es prudente por los motivos que le voy a expresar, y que puede disponer, digamos, de otras cuestiones que no sean patrimoniales. Esto es un agregado importante que hace la ley en su última parte. En cuanto a que el testamento debe respetar la porción legítima, creo que es un agregado que no aclara nada, por el contrario. Es decir, obviamente es lo mismo que yo le diga, el que hace un testamento debe respetar con la ley, respetar la ley. Por supuesto, hay que respetar las formas, hay que respetar la ley, hay que respetar toda normativa que regule esta cuestión, incluso la acordada del Poder Judicial que establece el registro notarial y el reglamento notarial sobre el reglamento que tiene el Colegio de Escribanos sobre la registración de testamento. Todo hay que respetar. Ahora, las porciones legítimas no era necesario agregar porque los testamentos, cuando uno lo hace, realmente no sabe quiénes van a ser sus herederos legítimos, ¿cierto? Y si lo hace y no respeta las porciones Doctor, ¿algún problema? Sí, se quedó sin sonido, doctor. Doctor, ¿tiene activado su micrófono? No lo estamos escuchando. Eh, Tendría que habilitar su audio, doctor. Gustavo, fíjate por favor si está
No, no, Gustavo no se escucha. ¿No podés activarla de alguna manera? Doctor, tendría que presionar en su micrófono para activar el audio. Hacer un clic allí. Sí. A todos los presentes le pedimos disculpas porque estamos teniendo un inconveniente con el sonido que estamos tratando de resolver. Así que por favor le pedimos que tengan paciencia mientras intentamos resolverlo. Gracias.
Ahí está. Hola. Sí, doctor, estamos Ahí ahí. estamos. Ah, Quedó perfecto. congelada la imagen nomás, Sí, pero se lo no, escucha bien. no podía habilitar porque me decía el anfitrión le debe permitir el ingreso. Entonces, jurídico lo dice ahora de forma categórica el Código Civil. Es decir, en principio se rige por las normas testamentarias, pero Sí, por todas las normas de los actos jurídicos en general. Cosa que es muy importante esto, porque cuando se califica como acto jurídico, el testamento pertenece al género acto jurídico y por lo tanto sus normas son muy conocidas tanto por los escribanos como por los abogados, toda la parte general es perfectamente aplicable a los testamentos con las salvedades que expresamente hace la ley sucesoria en este texto. Pero lo importante de esta disposición y que incrementa considerablemente el uso de esta sí, sí, figura, está hablando. el uso de esta figura eh, como instrumento para la transmisión de bienes, es que también se pueden establecer otras consideraciones en el testamento que no sean de disposición. Esto generó mucha polémica en la doctrina porque en realidad el testamento lo caracteriza la transmisión de bienes patrimoniales, ¿no es cierto? No obsta que se puedan agregar otras cuestiones, como por ejemplo la designación de tutor, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, y también es cierto que en estas cuestiones de transmisión mortis causas existen muchas cuestiones que convergen en este importante acto transmisorio de bienes, que son los sentimientos, las tradiciones, las costumbres, incluso la experiencia que pueda tener el testador y que pueda transmitirlo a sus herederos por esta vía. Y hay otras cuestiones que son de implicancia, no solamente el reconocimiento de un hijo o la asignación de tutor, sino que muchas veces en el testamento se dan instrucciones, porque el testador quiere, ¿no es cierto?, aconsejar e instruir sobre determinados temas, sobre temas en general, a quienes le va a transmitir todos sus bienes. Y estas consideraciones, en algunos casos ustedes dirán, bueno, pero pueden o no hacer caso, pero de acuerdo a las costumbres, sobre todo a las costumbres occidentales, son muy respetadas las opiniones que han dejado, digamos, las personas queridas que se han ido y que nos han transmitido generosamente sus bienes. Por lo tanto, no hay límite para esas expresiones. Si bien no son obligatorias y no hacen al testamento en sí, pero no hay límite, pueden expresarse libremente y en la costumbre real, cuando ustedes aconsejan a una persona que le viene a preguntar cómo hacer un testamento, le dan las pautas y las formas, el testador, hay cosas que no dice, hay cosas que se reserva, y hay cosas que la va cambiando día a día, ¿no es cierto? Entonces va a su casa con todo lo que usted le asesoraron, que es lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, y empieza a redactar y empieza su mente a volar y a poner cuestiones, a agregar cuestiones que él se la mantenía reservada y que son muy valiosas porque esas cuestiones están expresas en un testamento y que después no van a poder ser de alguna manera confirmadas porque el testador, cuando se abre el testamento, ya no está. Entonces es muy importante las instrucciones que el testador da. Aparte de eso, aparte de las instrucciones, también puede en sus referencias o en sus anécdotas o en sus instrucciones, pueden ser consideradas como obligaciones o son obligaciones, en definitiva, que no pueden ser exigidas civilmente, pero que si se cumplen voluntariamente por
por los herederos, por el albacea o por el administrador de la herencia, son válidas. Y muchas de esas antecedentes pueden ser usados como causa. A veces la causa, los actos jurídicos, ustedes saben que es importante una causal de nulidad del acto jurídico, si el acto no tiene causa o si una causa falsa, ¿cierto? Una causa final que no se cumple. Sin embargo, en esas instrucciones el testador puede hacer referencias a causas que después pueden ser usadas para la validez de determinados jurídicos que en esas disposiciones últimas del testador. Aclarar que la doctrina aceptó, y el Código Civil hoy lo recepta, la posibilidad de que el testamento no solamente sea un acto de transmisión de bienes, sino también de transmisión de cuestiones y consideraciones extrapatrimoniales. Eso lo dice taxativamente nuevo Código Civil. Bien, ¿qué ley rige los testamentos? Esto es importante. Hay dos artículos que parecen contradictorios, pero en realidad, si ustedes leen con detenimiento, no lo son. El primer artículo que se refiere a la ley que regula el testamento es el artículo 2466. El 2466 dice que la ley que regula el testamento, y ahí puede encontrar alguna duda, dice: su validez, su nulidad se juzga por la ley vigente al momento de la muerte del testador. Pero al principio, si ustedes ven bien, dice el contenido del testamento. Es decir, la parte jurídica del contenido del testamento se va a regir por la ley vigente en el momento de la muerte. Tiene que ver con la... Ahora vamos a otro artículo que habla de las formas, que es el artículo 2472. Y este ¿qué quiere decir? El testamento se hace en un tiempo y en un lugar, ¿cierto? Y ese tiempo y ese lugar es el que rige las formas. Escribano, y dice, bueno, el testamento lo voy a hacer. Obviamente, ustedes le aconsejan las formas del momento en que se va a hacer el testamento. Ahora, el testamento se va a abrir, quién sabe cuándo, mucho tiempo después. Y puede ser que cuando se abra, la nueva ley a otras formas. Pero eso no hace a la validez con nulidad plazo. ¿Sí? Es decir, esto está del lugar al tiempo de la... El testador que está en Argentina puede digamos, testar por la ley argentina, pero si el argentino se encuentra, el domiciliado en la Argentina está en otro país, puede testar por las formas del país en donde está, o por la forma de su nacionalidad, ¿no es cierto? Es amplia esta cuestión. Incluso puede hacer el famoso testamento consular. Hoy en día, si bien la forma de nuestro testamento no está legislado, pero sí en el derecho internacional privado se legisló sobre el testamento consular, hecho en el extranjero ante un cónsul argentino o una autoridad de la embajada argentina, lo que sea. Ahora, el contenido del testamento, es decir, la validez o la nulidad del testamento por su contenido, entonces sí, eso se va a juzgar por la ley al tiempo de la apertura del testamento, es decir, al tiempo de la muerte. ¿Por qué se refiere esto? Porque las normas que establecen el contenido, qué debe contener un testamento, qué no, la capacidad, etcétera, son normas de orden público. Y entonces, las normas de orden público, tal vez al momento de abrir el testamento, ¿no es cierto?, sean distintas a las que
existían al momento de hacerse. Por ejemplo, un testamento que se hizo antes de la reforma del 2015. ¿Sí? Se hace, digamos, otorgándole una limitación a la disponibilidad del testador en base a las cuotas legítimas que existían anteriores a la reforma. Eso la reforma lo cambió. Entonces, para considerar si es válida ante la reforma, se debe tener en cuenta lo que sucede con la reforma, lo que sucedió después. Es decir, la validez del contenido se regula por la nueva ley, por la ley vigente al tiempo no. Por esa cuestión de orden público. Pueden haber hecho un testamento con las limitaciones que establecía la ley anterior, y resulta que ahora la nueva disposición cambió considerablemente. Entonces, no puede permanecer vigente una manda testamentaria cuando la ley establece que eso no se puede hacer. ¿Digo? Por ejemplo, todas las limitaciones que vamos a ver ahora sobre capacidad o incapacidad, y si la ley anterior no establecía, por darle una, había incapacidades de derecho para ser beneficiario del testamento, ¿no es cierto? Ahora la nueva ley establece una cuestión muy particular, que es que estos beneficiarios, estos incapaces que son, por ejemplo, el escribano, ¿no es cierto?, que hizo el testamento, o su ascripto, tiende a la ascripción también, o los testigos que intervienen en el testamento, o el tutor o el curador, mientras dure la tutela o la curatela no haya sido aprobada las cuentas de la tutela, no puede ser beneficiario del testamento, o los ministros del culto que profesa el testador y que lo acompañaron en el lecho de muerte, digamos, tampoco puede ser beneficiario del testamento, porque lo que se está buscando es preservar la independencia y la autonomía de la voluntad del testador, que sea libre y sin condición, sin presión. Bueno, entonces la ley prohíbe a estas personas recibir por testamento beneficios en el testamento que interviene. Ahora, también agrega que también se va a sancionar a la persona interpuesta, ¿sí? Y establece con una presunción iure et de iure quiénes son las personas que la ley considera interpuestas, personas con las cuales tampoco podrían recibir beneficios de ese testamento, que son los ascendientes, los descendientes, el cónyuge o el conviviente. Estas tres figuras que dije, el curador o tutor del escribano o su adscripto, o de los testigos que comparecen en el testamento. Si se dan estas circunstancias, antes no lo decía la ley. Entonces se hizo el testamento en base a la ley anterior. Ahora se encuentra el juez, que se encuentra con una incapacidad de derechos, y por cierto tiene que aplicar la nueva norma. Por eso es que las formas se rigen, las formas de la ley que rige las formas por la ley del momento de testar, y la ley que rige el contenido del testamento por la ley del momento de la muerte o de la apertura del testamento. ¿Sí? Bien. Dije que es un acto jurídico, ¿no es cierto? Con mucha precisión lo dice la nueva disposición testamentaria, es un acto jurídico, se rige por la ley, por las normas de los actos. ¿Qué significa esto? Muchísimo. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que el acto jurídico es un acto hecho por persona capaz, ¿cierto?, con las limitaciones propias de la incapacidad, que hoy en día hay que tenerlas muy en cuenta, por el cual digamos, se modifica, se transmite actos jurídicos, ¿cierto?
Bien, entonces le comprende todas las generalidades de los actos. La primera de ellas es la capacidad. La capacidad para testar. Esto ha sido ido modificando con el tiempo. Por cierto, nuestro Código Civil ha ido disminuyendo la incapacidad, es decir, a menor edad se adquiría capacidad, primero fue a los 22, después con la ley 17711 fue a los 21, ahora es a los 18 y no sé si mañana se reduce a los 16, como hay algunos países que lo. De todas maneras, no fue aceptado pacíficamente esto cuando decía el testamento no es precisamente un acto jurídico. Entonces, podría haber, para hacer testamento, una edad distinta, ¿no? Pero cuando digo que el testamento es un acto jurídico, y los actos jurídicos pueden ser hechos por personas capaces que adquieren su capacidad o pierden su incapacidad a los 18 años, entonces no hay duda que el testamento puede ser hecho a los 18 años en adelante. El problema es si la emancipación por matrimonio puede habilitar la confección del testamento o no. Es decir, la habilitación del matrimonio no habilita a hacer el testamento, ¿cierto? Porque ahí sí la especialidad del testamento hace que una persona de menos de 18 años no esté en buenas condiciones para conocer la importancia que significa el testamento como acto de transición de todos sus hijos. Por lo tanto, no lo habilita. Eso también lo dice expresamente la doctrina, la jurisprudencia nunca habilita la emancipación por matrimonio para hacer. ¿Sí? Esto podría dar lugar a que una persona de menos de 16 años incluso quede habilitada para hacer testamento por matrimonio. No, los 18 años es cuando se hace. ¿Sí? Pero, y aquí viene la primera cuestión, la incapacidad. Esto cambió mucho, considerablemente, en la reforma última del Código Civil. ¿Por qué? Porque no hay incapacidades absolutas, ¿cierto? Porque la ley es propensa a proteger la autonomía personal, la independencia de personas en su ejercicio de su voluntad. Y entonces hay casos en que incluso menores de 18 años pueden realizar actos, incluso menores impúberes pueden realizar actos, y incluso personas de mayor edad con problemas mentales o con problemas de salud podrían realizar actos a pesar de tener alguna incapacidad, porque el juez, al evaluar su grado de capacidad, le dijo que determinados actos podía hacer y determinados actos no podía hacer, y entre los actos que no podía hacer no enumeró el testamento. Por lo tanto, esto está sujeto a revisión temporariamente por el juez, no es permanente. Las incapacidades no son un capítulo cerrado donde es blanco o negro, se es incapaz o se es capaz. No. Hoy en día eso cambió considerablemente y tiene mucho que ver con vamos a ver sobre los vicios del acto jurídico. ¿Cierto? Tanto el error, el dolo y la violencia tienen que ver con este tema de la capacidad. Porque es común, digamos, no es general, pero es común que el testamento lo hace una persona que esté ya cercano o esté viendo las proximidades de que ocurra algo con su hijo, ¿no es cierto? ¿Ya? No es bueno, porque lo bueno es que todos hagamos nuestro testamento mientras estemos perfectamente bien. Pero lo normal es que cuando uno se va acercando a esa fecha, empieza a pensar en este tema del testamento. Entonces, probablemente sea una persona que tenga edad o que tenga algunos problemas de salud. Y entonces vienen todo este cuestionamiento a su edad mental, ¿cierto? Tanto al error, digamos, como error y causa del testamento, hacen que de alguna manera
el que no queda conforme con ese testamento plantea nulidades y plantea figura muy normal y muy común hoy en día en materia penal, que es la circunvención de incapaz. Es decir, el aprovechamiento de una persona que no está plenamente lúcida y que, digamos, hizo su testamento favoreciendo a uno o perjudicando a otro. Esta figura de la incapacidad, por supuesto, en el Código de Vélez no estaba perfectamente, pero tan profundamente tratada, porque la técnica entonces, la ciencia, la medicina no eran tan avanzadas como lo es ahora, y por lo tanto ha adoptado una actitud binaria, es decir, será capaz o será incapaz. Incluso había así una temperación para los interdictos en sus intervalos lúcidos, es decir, el capaz podía atestar porque no tenía una sentencia que diga que era un interdicto que estaba demente, ¿no es cierto? Si los tenía una sentencia que estaba demente, podía hacerlo en sus intervalos lúcidos, probando, en este caso la carga de la prueba se invertía, tenía que probar que estaba capaz, que podía hacer eso. Bueno, hoy en día esto cambió considerablemente porque, primero porque la ciencia y la técnica podrían precisar con más certeza y seguridad si la persona al momento de testar estaba capaz o digamos, hay muchas formas, es decir, una persona de cierta edad, usan toda la información, tienen una radiografía completa de la persona, es decir, qué médico lo atendió, de qué tema se está atendiendo, qué medicina está tomando, cuáles son sus problemas, su diagnóstico. Un sistema informático, ¿cierto? Ahora cambió mucho porque le bajó el plazo para guardar esta información, pero indudablemente que hoy en día usted se va al médico y tiene en la computadora todos sus antecedentes físicos, mentales. Entonces, es muy posible que hoy en día sea más fácil probar y la persona en el momento de esto esté. De todas maneras, este tema de la lucidez, antes Vélez Sarsfield exigía en su capacidad algo más, porque pedía acto jurídico, porque en el acto jurídico no exigía la plena razón, pero en el testamento decía tener los 18 años y además la plena razón. Eso significaba que el testamento era un acto más trascendente que un acto jurídico, y por lo tanto la plena razón había que acreditarla. Si no, pululaban los juicios por nulidad de testamento, por aprovechamiento de la incapacidad del testador para hacer su testamento. Es un gran tema que en cierta forma fue el producto a desalentar al testamento, dado que no había testamento que no genere un conflicto. Por lo tanto, en lugar de ser algo práctico y ágil y sencillo, los juicios testamentarios se complicaban también en juicios prolongados debido a este. Bien, entonces, el error, digamos, puede provenir precisamente por este problema de salud. También puede haber error en el acto, es decir, la persona está equivocada, no sabe qué fue lo que fue a hacer, no comprende bien que fue a hacer un testamento. Error en el acto. Puede haber error en la causa. Y esto es muy importante porque son cuestiones que hacen a la nulidad del acto. Es decir, referirse ahora el testamento es un acto jurídico, es de aplicación todo lo que tiene que ver con la causa, ¿cierto? El artículo 259 en adelante, que habla de que los actos jurídicos tienen que tener causa,
aunque se presume que la causa existe, tiene que tener causa. Y fundamentalmente la causa final, es decir, esa disposición de voluntad hacia un legado, hacia una institución de heredero, ¿por qué motivo se hizo? Se hizo por una causa que no existió, o por una falsa causa, o porque fue engañado el testador en la causa, ese testamento sería, o esa disposición en su caso sería inválida. El error también puede provenir en la persona, es decir, se equivocó. El nombre no determinó correctamente al beneficiario del legado de la institución, y entonces esa manda queda inválida por falta de determinación, error. Y por lo tanto, este vicio del consentimiento hace a la importancia de la validez o la invalidez o la nulidad del testamento. Y esto también se rige casualmente por las normas actuales, o por las normas al momento de la escritura del texto. Bien, el otro vicio del consentimiento es la violencia. ¿Sí? La violencia significa tanto la violencia física como la violencia psíquica. Es decir, la violencia física es vamos a hacerle el testamento o tomarle la mano o de alguna manera forzarle físicamente a que lo haga. Y la psíquica es bajo presión, digamos, distante o moral. La diferencia está en que en la física el testador no puede tener alternativa, mientras que en la psíquica sí, porque puede optar por el mal que lo presiona y hacer el testamento igual, o dejarse vencer por la presión, entonces hace el testamento bajo violencia, sí. También la violencia puede consistir en que se destruyan el testamento, sea destruido. Si el testamento es destruido por cuestiones fortuitas, el testamento ¿no es cierto?, es inválido. Si el testamento es destruido por voluntad del testador, también el testamento no. Hay que tener en cuenta si el testamento se hizo en muchas copias, para que sea inválido tiene que destruirse todas las copias. Salvo que el testador no sepa que sobra o que falta una copia, o que alguna copia no la pudo destruir, en cuyo caso el testamento queda destruido. También digamos, la confección testamento de una letra extraña a pedido del testador invalida el testamento. Es decir, si alguien en un testamento hológrafo agrega cláusulas o tacha o de alguna forma lo modifica, porque el testador le pidió que lo haga, el testamento es nulo. ¿Por qué? Porque se está violentando digamos, el acto personalísimo de testar. El testamento tiene que ser hecho por el testador, ¿cierto? No puede ser hecho por otra persona. Y por lo tanto, si el testador le dijo a un tercero que lo haga, está transmitiendo esa posibilidad de testar a otro, y eso es imposible porque el testamento es indelegable y personal. Ahora, si el testador no le autorizó a que haga esas correcciones o esas modificaciones, las modificaciones son inválidas y se salva el testamento. Que eso también hay que tener en cuenta, que es un principio esencial que nos viene del derecho romano, es que hay que salvar el testamento. Ante la duda hay que tratar de salvar el testamento, porque no es irreconstructible. La última voluntad no hay ninguna forma de restablecerla o de que el testador la vuelva a corregir. ¿Sí? Bien. Y el otro caso es el dolo. Y sí, ya entran otras figuras que tienen que ver con la captación de derechos. Ustedes me dirán, es bastante
subjetivo, bastante imposible de probar, pero realmente eso no significa que no exista. La captación de herencia es uno de los problemas centrales en el testamento. ¿Por qué? Porque esta característica de ser un acto de disposición secreto, reservado, hace posible de que las personas que están muy cercanas o de algún modo tienen ascendencia sobre el testador, que a veces está en una situación de debilidad o subjetividad, o de toda persona que tiene sus debilidades, sus sentimientos, es aprovechada por alguien para captarlo. Y realiza maniobras de muy distinta índole, como para que el testador dirija ese testamento a favor de su persona o a favor de quien éste quiere que. Esto se llama captación de herencia y tiene que mediar fraude, ¿cierto? Es decir, el fraude consiste en torcer la voluntad del testador. Torcer de manera dolosa, porque el testador está convencido de lo que hace, pero lo hace porque fue engañado, porque fue, digamos, dolosamente maniobrado por una persona que lo ha confundido y le ha obligado a hacer, lo ha, digamos, convencido que haga de una manera el testamento en perjuicio de otros y en beneficio. Esto también hay que tener mucho cuidado porque es uno de los puras tienen que ver con el dolo, ¿no es cierto? Bien. Algo de forma de testamento tengo que ver porque muchas cuestiones tienen que ver a veces con la forma y con ustedes, los escribanos. El testamento hoy en día se modificó en cuanto a su forma porque solo admite el testamento hológrafo y el testamento por escritura pública. El testamento hológrafo se mantiene en características esenciales, tiene que ser hecho de puño y letra por el testador, ¿cierto? Fechado y firmado. La firma siempre tiene que estar al final. Puede estar, es decir, no es necesario que se haga el testamento en una sola pieza. Puede hacerse el testamento, puede firmarse y a continuación puede continuar el testamento. Pero tiene que firmar nuevamente al final de sus disposiciones. La firma es esencial. Como ustedes saben, todo acto jurídico sin firma no tiene de ninguna manera, y menos el hológrafo. El hológrafo tiene que ser hecho de puño y letra del testador por él mismo, no por un tercero, hecho por él mismo, con su lenguaje, con el lenguaje que acostumbra a hablar, el lenguaje corrido, coloquial y firmado. La fecha. Es importante la fecha. Sí, como todo acto jurídico tiene que tener una fecha. Ahora, no es tan rigurosa la cuestión de la fecha. Porque, primero, porque hay que preservar el testamento. ¿Sí? Segundo, porque el testador en su interior muchas veces tiene algunos criterios, algunos pensamientos que lo hacen establecer fechas que no son las reales. Sí, por los motivos que quieran. No pone la fecha real, sino puso una fecha distinta a la que. Y la fecha que colocó tiene por finalidad defraudar o salvar una incapacidad que tenía a la fecha que se hizo el testamento, entonces sí, la fecha es importante y falta un requisito de forma que puede invalidar el testamento. Es decir, por ejemplo, si la fecha se hizo, digamos, tenía una interdicción o un proceso de insanía y para evitar ese cuestionamiento puso fecha muy anterior a la redacción exacta. Entonces,
ahí sí la fecha digamos, es esencial y por lo tanto puede invalidar el testamento. Puede no establecer una fecha con día, mes y año. Puede establecer de alguna otra manera. El tema es que la fecha puede ser deducida de la propia interpretación del testamento. A pesar que hoy la nueva disposición testamentaria permite, lo que antes no se podía hacer, permiten recurrir a pruebas extrañas al testamento. Esto es importante. Es decir, antes de estar el Código Civil Comercial, no se podía acudir a documentos extraños al testamento para su interpretación. Ahora sí, se puede acudir a pruebas extrañas, por cierto, como excepción, ¿cierto? No en general, porque el testamento debe ser interpretado y deducido conforme las palabras del testador, lo que quiso decir, lo que tuvo en mente el propio testador, y eso está solamente en su testamento, pero a veces, ante la duda y ante algunos problemas o unos obstáculos insalvables con que se encuentra el juez, puede acudir, ¿no es cierto?, a una prueba extraña al testamento para identificar, en este caso, por ejemplo, la fecha o alguna disposición de su última obra. Porque el tema de la falsa fecha no significa por sí la nulidad del testamento, salvo que esa falsa fecha tenga por finalidad, digamos, ocultar o evitar que el testamento sea declarado nulo por otras cuestiones, como el caso de la incapacidad. O lo que decía hoy en cuanto a la fecha puede ser deducida porque puede decir el testador, a veces utiliza algunos giros propios de ciertas costumbres, es decir, en la Navidad del año 1972, ¿sí? Bueno, obviamente está diciendo una fecha, a pesar de que no puso con número. Bien. El testamento hológrafo tiene algo la cuestión procesal. Es decir, el testamento hológrafo primero tiene que ser registrado ante el Colegio Escribano de Corrientes, ¿sí? Cuando se produce el deceso del testador, se abre esta cuestión, como no es un testamento por escritura pública, el testamento previamente debe ser protocolizado. Es decir, cuando se presentan o puede ser llevado por algún heredero, una copia de ese testamento, o puede ser indicado al juez, mire, el testamento está en el Colegio Escribano, entonces se pide al Colegio Escribano que envíe el testamento hológrafo tal cual como fue registrado por su título. Aquí se inicia lo que se llama un proceso preliminar. No se inicia el juicio sucesorio todavía, sino es una etapa preliminar que es la etapa de la protocolización del testamento. Y hago mención a esto porque en este proceso preliminar, los que van a concurrir, que son los supuestos sucesores que están dentro del testamento, no son herederos todavía, no son parte. Son invitados por el juez a los efectos de certificar firmas del testador y dos testigos que conocían la firma del testador, que también van a ser citados a los efectos de reconocerlo. ¿Sí? Producido ese hecho, es decir, esto es importante porque en ese momento no se puede impugnar cuestiones propias del testamento. Lo único que pueden hacer las partes es cuestionar el proceso de protocolización, es decir, supongamos no fueron citados todas las partes, o los testigos son inhábiles, o cuestiones propias del llamamiento que hace el juez para el proceso de protocolización. Bueno, protocoliza. Pues abre el proceso de protocolización y si los testigos reconocen la firma, no hay cuestionamientos, entonces el juez, dice la ley procesal, de oficio designa un escribano para que haga la protocolización. ¿Qué tiene que hacer ese escribano? Bueno,
tiene que redactar de vuelta el testamento, ¿no es cierto?, su protocolo, transcribir textualmente el testamento, reservar ese testamento hológrafo en su protocolo y envía al juez de la causa un testimonio de la protocolización. Esa es la importancia que adquiere el colegio escribano aquí y que adquiere el escribano que protocoliza, porque reserva el original del testamento hológrafo en su poder, en su protocolo. Lo que antes de la reforma procesal quedaba en el juzgado, en una carpeta, en un registro de texto. Ahora eso queda en poder del escribano que protocoliza. El poder y la confianza que se le tiene al escribano para que realice esta tarea, digamos, oficial y judicial. ¿Qué puede suceder? ¿Pueden las partes proponer escribano? ¿Puede el testador en su testamento haber designado qué escribano va a protocolizar? En principio puede, pero la ley dice de oficio. Ahora, no hay duda que si todos están de acuerdo y las partes proponen y el juez le dice, no, perfecto, no hay problema con el escribano, no tiene ninguna, digamos, visión ni ningún cuestionamiento que a poder hacer la escritura, no va a haber inconveniente. Puede el juez designar al propuesto por todos los que están, los herederos o instituidos o legatarios que concurran al juicio de protocolización. O incluso puede también, si no hay inconveniente, designar al escribano que el propio testador designó en su testamento. Puede, pero no está obligado. Por eso dice, digamos, si vamos que exista un cuestionamiento, debería tramitarse por un incidente, pero no puede cuestionarse nunca la facultad del juez de designar de oficio al escribano que va a hacer la protocolo. Eso lo dice el artículo 705 del Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, y creo que también el de la Nación, y de la provincia del Chaco, otra provincia más o menos del mismo número articulado. No estoy tan seguro. Es de la Nación y de la provincia, 705. Bien. El testamento por escritura pública. Este sí compete directamente a la escribano. Tiene sus ventajas significativas que por de pronto se evitan todo este proceso de protocolización. Es mucho más seguro porque el testador en presencia del escribano, ya sea dándole una minuta de lo que él quiere, de su voluntad, o en forma verbal le transmite. Bastante difícil que lo haga en forma verbal, ¿no? Pero puede ser, es posible. Lo más común es que le entregan una minuta, ¿no es cierto? Y el escribano tiene que hacer el testamento conforme esas pautas que le dio el testador. Lo importante es que en el momento de firmar la escritura, el testamento por escritura, el escribano, digamos, tiene que, en presencia de 2 testigos, pueden ser más, 2 testigos que, como dice que es un acto jurídico, acá los testigos tienen que saber leer y escribir, ¿sí? O sea que no existe el testigo que tiene que saber firmar, no puede firmar el testigo al ruego, tiene que ser 2 como mínimo, pero puede haber más. Y esto es importante porque si alguno de los testigos tiene algún problema, si hay 2 como mínimo, el acto es válido, por más que el tercero o el cuarto testigo tenga algún inconveniente, alguna inhabilidad. Y hay 2 testigos suficientes. Entonces, llegado el momento, el escribano lo cita. Bueno, no sé si usted, es costumbre, ¿no es cierto?, en todos los escribanos. Yo, en mis años de Banco Hipotecario Nacional, he estado presente cuando se lee toda la escritura. El escribano tiene que leerle todo en presencia del testador y en presencia de los testigos, que tienen que estar desde el comienzo hasta el final, y el escribano tiene que dejar constancia de esa situación en la escritura, que están presentes y que están desde el principio hasta el final.
que se le leyó toda la escritura al testador. En cuyo caso se procede a la firma de la escritura y por supuesto queda esta escritura como acto notarial absolutamente auténtico y válido para la apertura del juicio sucesorio testamentario en forma digna. Hay algunas cuestiones que la ley ahora lo aclara. Por ejemplo, el caso de que el testador no pueda, no sepa, no quiera firmar. Es decir, no pueda porque se rompió la mano, está enyesado, no lo puede hacer. En cuyo caso, el escribano tiene que dejar constancia de esa circunstancia, que no puede firmar por tal circunstancia que descripta el problema. Puede ser de que el testador diga que no sabe firmar. Y si el testador dice que no sabe firmar, puede ser que sea porque no sepa, porque es analfabeto, no sabe firmar, en cuyo caso puede firmar a ruego, puede usarse la firma a ruego, incluso puede ser uno de los testigos que firma a ruego por el testador, en caso en el cual también el escribano tiene que dejar constancia de esa situación. Ahora, si el testador dice que no sabe firmar, pero en realidad sabe firmar, entonces el testamento es. ¿Sí? Porque se entiende que el testador no quiso firmar. Esa era la verdad. Esto lo dice hoy en día la nueva disposición. Bueno. El otro tema que también es importante, porque no es, ya es más bien para cuestiones judiciales, ¿no es cierto?, sobre las disposiciones testamentarias, es lógico y es básico que por testamento se pueden hacer tres cosas, parte de las cuestiones extrapatrimoniales que le digo. La primera es instituir heredero, que es lo que se llama la creación jurídica de un heredero. El escribano crea un heredero en ese momento, el testador, perdón, crea un heredero al instituirlo, es decir, que el instituido es un heredero como cualquier otro, con algunas pequeñas diferencias, pero tiene, en cierta forma, casi los mismos derechos que el heredero de sangre o el heredero legal. ¿Sí? Puede también establecer legados. El legatario sí ya no es un sucesor universal, el instituido es un sucesor universal. Por lo tanto, tiene todos los derechos del sucesor universal. El legatario no, el legatario es un sucesor particular. Es decir, no tiene el trato de heredero y por lo tanto la ley lo considera como un acreedor de la herencia. Y no es parte en el proceso sucesorio, no puede pedir nada más que pedir que le entreguen su legado. Ahora puede haber, ¿sí?, una figura intermedia que es el legatario de parte alícuota. Es aquella que no lega una cosa determinada, ¿no es cierto?, o indeterminada, sino que lo que lega es un porcentaje de la herencia. Por ejemplo, un cuarto, un quinto, un décimo. En cuyo caso, este es un legatario, sí, hoy dice, con seguridad la ley lo califica como legatario. Antes había dudas si era heredero o legatario, ahora es legatario. Pero, por cierto, es un legatario especial, porque es un legatario que la doctrina ya antes de la reforma le reconocía ciertas facultades como para presentarse en el juicio y controlar el inventario, porque tanto el inventario como su aprobación es fundamental para el porcentaje que le corresponde. Es decir, tiene derecho a controlar y en su caso a pedir medidas o a denunciar bienes que no fueron denunciados por los herederos, porque está salvando su derecho a un porcentaje de la herencia. ¿Sí?
y tiene la particularidad que su porcentaje incrementa a la medida que incrementan los bienes de la herencia. Lo contrario sucede con el legatario de cuota, de cosa determinada, en que no. Él pide que se le entregue la cosa que le fue legada y no tiene derecho a nada, ¿no es cierto? Hay algunos inconvenientes con este tema, con esta figura, pero hoy en día la ley lo aclara bastante. Incluso la práctica judicial también lo ha hecho flexible y muy razonable a la figura del legatario de parte legal. ¿Por qué? Porque hay un problema en el tema del derecho de acrecer. El derecho a acrecer es un derecho que tienen solamente los legatarios. Si bien los herederos de por sí tienen vocación a la totalidad de la herencia, porque si hay dos herederos y uno no acepta, no quiere, pues está, digamos, declarado indigno, entonces el que queda se lleva toda la herencia. Pero eso no es derecho a acrecer, eso es derecho a la totalidad. Por eso se llama heredero universal. Mientras que el legatario, digamos, no tiene este derecho, digamos. El legatario recibe su cuota o su cosa y se va. Pero puede haber, sí, en el testamento, por voluntad del testador, un derecho de acrecer, que puede estar tácito o expreso. Tácito, por ejemplo, expreso es cuando dice, lego mi automóvil a Juan y a Pedro. ¿Sí? Y si Pedro no quiere, Juan podrá acrecentar en la parte. ¿Estamos? Ahora, puede ser también tácito, cuando, es mal el ejemplo en realidad, porque es tácito cuando es indivisible. Es el caso de lego mi caballo a Juan y a Pedro. Obviamente el caballo no se puede dividir. Salvo que sea un caballo de carrera que tiene muchos premios, entonces puede dividirse idealmente, digamos, ¿cierto? Pero aún así existe una cláusula tácita de acrecentamiento de que si uno de los dos no quiere, no puede o no acepta el legado, el otro se lleva el legado. Eso es el derecho de acrecer. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente los legatarios y en el testamento puede establecerse el derecho de acrecer. Si no lo establece, no hay acrecentamiento y lamentablemente el legatario se va a llevar su cosa y nada más. El otro quedará para los herederos si hay o si no para el futuro. ¿Estamos? Bien. No quiero pasarme mucho en mi tiempo y quiero ir a la revocación, que es lo que me interesa, ¿no es cierto? La revocación de los sí, del testamento y de los cláusulas. Digamos, solamente dije que se podía instituir heredero, legatario y dejar cargos. Eso es otra cuestión. Los cargos. El cargo también genera un personaje interesante en la sucesión, que es el beneficiario del cargo, que tiene con derechos en la sucesión. El beneficiario del cargo puede, de alguna manera, si el cargo es, digamos, condicional, tiene una condición final, el cargo tiene que ser cumplido, ya sea por el heredero o por el legatario a quien el testador le impuso. Si no cumple el cargo, el beneficiario del cargo puede ejecutar el cargo. Puede ejecutar al legatario y también puede ejecutar al heredero. En yo caso, el heredero después le va a poder reclamar al legatario que le cumpla con lo que él tuvo que pagar al beneficiario del cargo. Ahora, si el beneficiario del cargo no plantea esa ejecución, el heredero puede plantear la revocación del legado por incumplimiento del cargo. ¿Sí? Se trata de digamos, un cargo que tenía como finalidad el legado. Hizo el legado precisamente para que cumpla ese.
Entonces ahí sí, el cargo funciona como una condición suspensiva o resolutoria en su caso, y por lo tanto, si no se cumple, queda sin efecto la legado, y si, digamos, o si es resolutoria, el legado se revoca y se devuelven las cosas legadas al heredero. Muy bien. Dije que la característica central del testamento es su revocabilidad. La revocabilidad quiere decir que puede ser efectuada por el testador en cualquier momento. No es posible establecer cláusulas de irrevocabilidad, y si se establecen, no son válidas. El testador puede revocar en forma expresa por un testamento posterior, en donde dice revoco el testamento anterior de tal fecha. Puede ser también revocada en forma tácita. La forma tácita es porque el testador hace un segundo testamento en donde que resulta totalmente incompatible con el primero. Las cosas, digamos, que hace referencia como bienes de transmisión. En el primero se las tramitan a otra persona, a otros herederos, o crea otros herederos instituidos totalmente y deja sin efecto las instituciones anteriores. ¿Sí? Entonces, o puede ser también la revocación, digamos, por destrucción, como dije hoy, la destrucción que hace el propio testador de su testamento. En el caso del hológrafo, ¿no? En el caso del testamento por escritura pública no lo va a poder hacer, obviamente. Vean el protocolo elemental. Bien, pero puede suceder que el testador haya hecho un testamento y que ese testamento tiene algunas deficiencias o cuestiones que lo van a hacer nulo o inválido en su oportunidad de abrir. Entonces, previendo esa situación, porque el testador hizo su testamento ante una escritura pública, por ejemplo, y la escritura, no la escritura, sino el testamento en sí, tiene vicios que lo van a anular, entonces el testador puede confirmar ese testamento. ¿Sí? Eso se llama confirmación de testamento. ¿Cómo lo hace? Bueno, puede hacerlo por cualquiera de las dos por la ley, por hológrafo o por escritura. Pero en ese segundo testamento tiene que transcribir textualmente el primer testamento. No basta con decir confirmo mi testamento, tiene que transcribir textualmente, porque así es la única forma de confirmar. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces con la revocación. ¿Cierto? Artículo 2511 y siguiente. Entonces le dije, revocado en forma expresa, en forma tácita por testamento posterior. También el testamento se revoca por matrimonio posterior. Es decir, se hizo el testamento y después se casó. En principio. ¿Por qué? Puede ser que en el testamento haya incluido como instituida a su futuro cónyuge. O en el testamento prevea y exprese y manifieste la situación de su matrimonio posterior. Es decir, de alguna manera, cuando hizo el testamento, sabía que se iba a casar. Entonces, al celebrar el matrimonio, no se revoca el testamento. ¿Sí? En principio sí, pero salvo estas dos excepciones.